Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia y por los méritos de tu santa infancia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días de la novena. Oh divino niño Jesús, confiado en tu infinita misericordia y bondad, quiero hacer esta novena para presentarte con sencillez mis necesidades espirituales y materiales. Cuando vivías entre los hombres, conversabas con tu Padre Celestial en actitud confiada de adoración, alabanza, gratitud y petición. Así quiero que sea mi oración, especialmente en estos días de la novena. Tú eres nuestro intercesor ante el Padre. Tú pediste por las necesidades de los hombres. Hoy te presento mis propias necesidades. Me acojo también a la intercesión de María, Madre tuya y también mi Madre, para que con ella me des fortaleza para aceptar y hacer siempre tu voluntad. Amén. Oremos. Haz, Señor, que sepamos reconocer la divinidad de tu Hijo en la humildad de su encarnación y confesar su omnipotencia en la debilidad de su infancia, para que, siguiéndolo con sencillez de corazón, acojamos como niños tu reino y consigamos el premio prometido a los humildes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Día séptimo. El amor del niño Jesús al sufrimiento. Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Mateo 8:20. El niño Jesús, a quien se debe todo honor y amor en sumo grado, como el unigénito del Padre, que es el Dios de la gloria, la inocencia y santidad misma, y que viniendo a la tierra pudo haber escogido una manera de vivir más feliz según el mundo. Con todo eso, escogió para cuna un pesebre. Fue tan pobre mientras vivió que, en palabras suyas, no tuvo donde reclinar la cabeza. Toda su vida fue cruz y martirio, perpetua, hasta morir entre las ignominias y los más crueles tormentos. Pero el pensar que sus penas nos salvarían le hizo no solo soportable, sino amable el padecer. Oh amabilísimo niño Jesús, quiero por tu amor tener mi corazón dispuesto a hacer todos los sacrificios que exijas de mí, sabiendo que esos sacrificios me purificarán el corazón y me acercarán a ti. Jesús, mi dulce amor, hiere e inflama mi corazón para que siempre arda de amor por ti. Amén. Oración final para todos los días. Acuérdate
oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, vengo a presentarte mis necesidades. Ayúdame a llevar una auténtica vida cristiana para conseguir una eternidad feliz. Por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, concédeme la gracia que te estoy pidiendo. Pedimos por todas las familias del Paraguay para que tengan paz y trabajo. Y también escucha las peticiones de cada uno de tus devotos que hoy esperanzados te elevan su oración desde la intimidad de su hogar. Me entrego a ti, oh niño omnipotente, seguro de que escucharás mi súplica y me fortalecerás en la esperanza. Amén.